Buenas noches, doy inicio a la clase de deontología jurídica que hacemos con Derecho de la Universidad de Tarapacá y hoy día voy a continuar algunas de las cosas que nosotros estuvimos conversando en la clase de ayer y que vamos a continuar conversando hoy y precisamente voy a hablar de cuál es el fundamento que actualmente existe sobre la necesidad de incorporar dentro de la carrera de Derecho, dentro de la profesión de la abogada y del abogado, este contenido ético jurídico y este contenido sobre lo que nosotros entendemos como esta deontología jurídica. Esta idea de este contenido moral, ético, subjetivo en el ejercicio de la profesión del derecho existía desde que nosotros mismos pensamos la creación de esta persona que se involucraba para defender los intereses de un tercero, que nosotros conversábamos que incluso existía desde el principio, ¿no? Desde cuando empezamos a configurar lo que era el derecho, incluso el derecho romano, cuando hablábamos del advocatus y que también mencionábamos que dentro de las primeras reglamentaciones que nosotros teníamos a nivel internacional, teníamos también en las 7 partidas la participación de esta figura, de esta persona que intervenía como defensor de un tercero, que era el abogado y la abogada. En esta idea, nosotros nos debiéramos preguntar entonces por qué hoy en día nosotros pareciera que existió como una división entre lo que nosotros entendíamos como esta necesidad de la deontología jurídica y esta necesidad de una ética del profesional que ejerce y de la profesional que ejerce el derecho. Se puede explicar también con algo que es como la base de nuestro sistema jurídico actual y es la base de lo que ustedes también están conociendo o se han visto expuestos en derecho desde quizá el principio de la carrera, que es lo que nosotros conocemos como el positivismo jurídico, que es la forma en que nos enseñan el derecho de una forma que yo les mencionaba dentro de las primeras clases, donde nosotros creemos que el derecho es una construcción que en sí misma y debido al sistema que genera esta norma, hace que en sí misma lo que reglamenta es una reglamentación absolutamente objetiva, ¿no? Y esa es una crítica que nosotros podemos hacer a esta idea del positivismo jurídico. ¿Por qué? El positivismo jurídico ha sido como la regla de lo que ha reglamentado lo que nosotros tenemos en la generación del derecho en los últimos tiempos. Sin embargo, en lo que ha ocurrido en este último tiempo y en la forma en que nosotros estamos configurando los estados ahora y la forma en que existe una crítica, incluso en cómo nosotros generamos la normativa actualmente, es que nosotros nos preguntamos si ver el derecho desde esta forma exclusivamente objetiva, excesivamente, donde creemos que por el hecho de construirse una norma respetando determinadas formas legales, nosotros estamos ante una norma que es justa, que yo les empezaba con esta pregunta dentro de una de las primeras clases, ¿no? ¿Qué hacemos cuando nos encontramos ante una norma injusta? Es que esta crítica al positivismo jurídico que se da en todo el sistema también puede ayudarnos a abandonar este positivismo jurídico y a generar otro tipo de sistema donde incluso nosotros como abogados y abogadas en el ejercicio de nuestra profesión ya no solo trabajemos pensando que obedecemos a un imperativo jurídico que no puede ser discutido, sino que a la vez nosotros trabajemos sobre esta idea de eh, darle un sustento subjetivo y una interpretación a la forma en que nosotros operamos como abogadas y abogados y a la forma también como operamos en el derecho, sea como jueces y verdaderos intérpretes de la normativa jurídica, entendiendo que dentro de esta normativa jurídica nosotros también encontramos un sustento subjetivo, ¿no? Que yo les mencionaba también dentro de las clases, que, bueno, inclusive de la clase de ayer. Y es así como entonces este modelo positivista, que es el modelo que todos nosotros nos hemos educado hasta el último tiempo, ha sido fuerte criticado y muchas veces ha sido abandonado por esta falta de atención a este argumento ético, es decir, a que nosotros nos preguntemos cuál es la razón de la existencia de una normativa, por qué razón nosotros regulamos una determinada conducta de una determinada forma, qué cosa nosotros entendemos es moral o es ético o qué cosa es bueno que nosotros hagamos o dejemos de hacer, ¿no? ¿Qué determina eso y a razón de qué? Y esa determinación de lo que es bueno o no es bueno es un criterio absolutamente subjetivo, ¿no? Y es finalmente un criterio que está sometido a un absoluto criterio de interpretación. O por lo menos eso es lo que nos dice este último tiempo en la doctrina o lo que nosotros estamos aprendiendo en el derecho en general.
Hay un profesor argentino que se llama Carlos Massini, que ha podido distinguir 3 causas de la crisis que tiene y el abandono de este modelo que nosotros todos hemos aprendido del positivismo jurídico, y entre lo que nos dice de esta abandono de este referido paradigma, dice que hay un abandono y una crisis con respecto a una crisis de carácter ético-político, una crisis de índole jurídico-institucional y una crisis de orden epistémico-filosófico. Estas crisis que se derivan de este ejercicio que nosotros hemos hecho, o esta creencia ciega con respecto al ejercicio del positivismo y a la vez de nuestros sistemas económicos, políticos, originan que nosotros nos encontremos en situaciones de crisis de sistema, que nos encontremos en situaciones donde ante esta crisis jurídico-institucional nos encontramos ante un momento donde empezamos a recuperar o buscamos recuperar este argumento moral en el derecho, y específicamente a lo que se llama la deontología jurídica, que es lo que nosotros estamos estudiando en esta cátedra de la Universidad de Tarapacá y que estamos estudiando en la carrera de Derecho. Entonces, ese es el objetivo fundamental de esta cátedra y ese es el objetivo fundamental de la recuperación de este contenido moral. Este ejercicio de la recuperación de este contenido moral, de que cuando hablamos de contenido moral, y es algo que también vamos a estar estudiando constantemente durante este semestre, no estamos hablando de moral desde una corte religiosa o entendiéndolo como desde un valor no religioso, sino que lo estamos entendiendo desde este contenido subjetivo de la norma, y estamos hablando también de esta posibilidad de interpretación de la norma. En esta idea que yo les manifiesto ahora también está el punto de por qué los estudiantes de Derecho y de muchas otras carreras como que muchas veces no tienen interés en aprender, sino que pareciera que lo que tuvieran un verdadero interés es terminar las determinadas asignaturas que tienen sin verdaderamente entender y conocer el derecho, después dar o rendir evaluaciones, pasarlas y luego tener un título. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede con la carrera de Derecho? ¿Qué es lo que sucede con todas las profesiones y con todo lo que nosotros aprendemos, ¿no? ¿Qué es lo que ha llevado a que nosotros nos encontremos ante esta situación en que pareciéramos que somos una especie de tecnócratas de lo profesional? No es que verdaderamente queramos aprender algo, no es que verdaderamente nosotros queramos adquirir conocimientos, sino que solamente queremos obtener un título. ¿Y para qué queremos obtener ese título? Para alguna finalidad. No desconozco la finalidad, habría que preguntarle a cada uno de las personas que ejercen, ¿no? Y ese desinterés que se ve tanto en estudiantes de Derecho, en estudiantes de todas las profesiones, es un desinterés que antes no existía. Y por tanto nosotros nos tenemos que preguntar por qué esto ocurre, ¿no? Y este profesor, Carlos Massini, dentro de esto que nosotros estamos conversando ahora, ve como algunas crisis o busca pensar que en esta necesidad o en esta forma en que nosotros postulamos este paradigma filosófico se producen estas crisis ético-políticas de índole jurídico-institucional y de orden epistémico-filosófico. Nosotros podemos ver manifestaciones de esta crisis índole jurídico-institucional y este orden epistémico-filosófico en las últimas grandes manifestaciones pre-COVID que ocurrieron en nuestro país, y bueno, no solo en nuestro país, en Francia también había grandes movilizaciones, en Hong Kong también había grandes movilizaciones sociales, en Estados Unidos había grandes movilizaciones sociales y principalmente con un sustento de queja o reclamo social con respecto a parámetros de exclusión, es decir, en general, la gran mayoría de estas crisis sociales de estos últimos tiempos tienen que ver con este concepto de incluir dentro de este discurso hegemónico que nosotros tenemos como regla generada objetiva, derivada de este principio del positivismo jurídico, de generar una normativa nueva que nosotros buscamos incluya esta voz de los excluidos. Si nosotros pensamos la realidad nacional de esta última semana y lo que fue la discusión que se está dando finalmente en la Convención Constitucional, Convención Constituyente, que es el organismo que está generando una nueva constitución para Chile, podemos ver que en la discusión fundamentalmente, tanto jueves como viernes, se dio con respecto a la aprobación del reglamento con respecto a la consulta indígena, que se va a incorporar en este proceso constituyente, y bueno, con respecto a ciertos modelos de votación, como que esa fue la discusión principalmente que se dio, y a la vez con respecto a la aprobación del reglamento general de la Convención Constitucional y la aprobación del reglamento especial con respecto a
este estamento, el reglamento que se ocupa de las violaciones a los derechos humanos y el negacionismo en Chile, ¿no? Hasta el día de hoy. Es decir, uno puede ver dentro incluso de esta discusión de nuestra Carta Fundamental cómo se están incorporando estos valores, estas discusiones que en sí mismos son los derechos de los excluidos, son derechos humanos, son estas fieles representaciones de cómo nosotros en nuestro nuevo ordenamiento jurídico, en la base de nuestro nuevo ordenamiento jurídico, estamos incluyendo estas nociones. En esta idea, nosotros encontramos entonces en estas crisis de carácter político, en estas crisis de índole jurídico-institucional y en este orden epistémico-filosófico, unas causas de este orden jurídico-institucional que apuntan al reconocimiento de un hecho como verdadero, esto es que el derecho es una eminencia, es una profesión donde nosotros generalmente nos dedicamos a la práctica. Ayer nosotros lo veíamos este concepto práctica, hablamos de praxis y hablábamos del ejercicio que nosotros hacemos en las clínicas jurídicas, como así también yo les mencionaba el ejercicio que nosotras y nosotros hacemos en nuestras prácticas profesionales en la Corporación de Asistencia Judicial o en cualquier otro servicio público que permita en Chile que nosotros podamos ejercer estas funciones, ¿no? Entendiendo que somos una carrera eminentemente práctica, donde lo realmente significativo no es tratar de justificar el derecho, sino entender para qué sirve el derecho. Si nosotros entendemos este discurso jurídico contemporáneo, entendemos entonces que no se busca más esta representación que años atrás nosotros buscábamos, y que nuestra Constitución de hecho es una fiel representación de esto, de encontrar solo un discurso o una interpretación unívoca de lo que nosotros entendemos por el derecho. En la actualidad, al 2021, y cómo ha avanzado la doctrina jurídica y cómo ha avanzado el derecho, nosotros estamos ante una realidad donde nosotros no buscamos solo una interpretación del derecho, sino que entendemos que hay muchas interpretaciones del derecho. En esta idea de entender lo que es el derecho, bueno, yo les podría preguntar a ustedes qué es el derecho y probablemente van a decir es un conjunto de normas que regulan determinadas conductas. Dependiendo de qué rama del derecho vamos a hablar, si estamos hablando de las conductas que ejercemos en el área de lo privado o si estamos hablando del ejercicio de determinadas conductas como permitidas en el área de lo público, ¿no? Como para dar una definición general de lo que uno podría entender que es el derecho. Pero a la vez, y yo sé que la Universidad de Tarapacá es una universidad que trabaja mucho en derecho indígena y en plurinacionalidad, y nuevamente volviendo a la discusión más atingente que nosotros podemos ver a nivel nacional, que es la Convención Constitucional, podemos ver entonces cómo nosotros nos encontramos ante la realidad plurinacional, plurijurídica, y entonces este concepto que me daba el derecho, el positivismo, el positivismo de una interpretación unívoca de un derecho objetivo que no puede ser cuestionado, nosotros encontramos ahora nuevas interpretaciones. Y no solo nuevas interpretaciones, sino interpretaciones o distintos conceptos del derecho que existían en todo tiempo y que resistieron incluso este positivismo que nosotros tenemos, y que incluso en el caso de la normativa jurídica de los pueblos originarios, nos encontramos ante normativa que no es una normativa que se encuentra escrita, que en sí misma se mantiene en el tiempo por manifestaciones de derecho consuetudinario o de derecho propio, donde se mantienen sin estar escrituradas y se mantienen por la transmisión de estos conocimientos jurídicos entre miembros del mismo grupo humano, del mismo pueblo o nación o primera nación. Entonces ahí uno ve un concepto absolutamente diverso de este discurso unívoco de lo que es el derecho. Por dar un ejemplo concreto, nuevamente refiriéndome a esta área del derecho indígena, que es un área en la que yo me especializo y por eso me es fácil dar ese ejemplo, en el caso que nosotros cómo entendemos la propiedad cuando nosotros lo vemos desde el punto de vista de la regla general que nosotros tenemos en nuestro derecho, que es una visión o una interpretación del derecho de propiedad desde el punto de vista del derecho occidental, y si lo vemos desde el punto de vista del derecho propio indígena, del derecho consuetudinario, y cuando hablo de derecho propio indígena no me refiero exclusivamente a nuestras primeras naciones, si bien también se aplica, me refiero en general al concepto de las primeras naciones. El concepto de propiedad es absolutamente diverso al que nosotros tenemos consagrado en nuestro sistema de derecho privado general y en nuestra Constitución, que recordemos tiene una consagración de la propiedad especialmente notable en el artículo 19, número 23 de la Constitución y en el artículo 19, número 24. Dentro de esos artículos que yo les menciono, no se menciona esta nueva o esta diversa bien, interpretación de la propiedad que tienen los pueblos indígenas, pero podemos decir
que entendiendo que no hay una interpretación unívoca del derecho, yo entiendo también y reconozco este tipo de concepto de propiedad y en qué difiere, se los adelanto para que lo conozcan y me lo puedan dar un ejemplo si yo alguna vez les pregunto. Desde el punto de vista de la cosmovisión indígena, la propiedad se ve como una propiedad de carácter colectiva, es decir, no una propiedad de carácter individual que obedezca a un título previamente inscrito a nombre de una persona en particular, sino que se entiende como una propiedad comunitaria, de una comunidad, de un pueblo indígena en general, ¿no? Es de todos la propiedad y el ejercicio y el cuidado de esta es de carácter colectivo y a la vez también difiere del concepto que nosotros tenemos desde el punto de vista occidental del derecho, en que la propiedad se da en diferentes planos del territorio y no exclusivamente en el terreno superficial, que es el concepto que nosotros tenemos desde esta interpretación occidental del derecho y a la vez, especialmente nuestra interpretación del derecho chileno, que lo que hace es dividir el territorio entre diferentes tipos de derechos que se pueden ejercer por diferentes titulares, donde nosotros encontramos, por ejemplo, acá en el norte de Chile, personas que pueden ser dueñas del suelo y otras personas pueden ser dueños de los derechos de agua que corren en ese territorio. Es ahí como entonces nosotros vemos que ya no nos encontramos ante esta noción del positivismo jurídico, esta interpretación unívoca del derecho, y esto requiere nuevamente que nosotros incorporemos este argumento moral en esta conjunción de elementos que nosotros hemos conversado ahora y en estas crisis de sistema que se hacen evidentes tanto para los juristas, las juristas, como para todas las personas que estamos viviendo estos diversos sistemas, la situación mundial, ¿no? No solamente con la emergencia COVID, sino que estoy hablando también con respecto a las quejas que nosotros podemos tener, no solo en Chile, sino en el mundo, con respecto a cómo están funcionando los diversos sistemas. Esta crisis institucional, esta crisis ética, también se refleja en el derecho. Es así como nosotros podemos analizar y necesitamos entonces incorporar en esta deontología jurídica, en este ejercicio de la profesión, en este ejercicio de la profesión que van a tener ustedes, este concepto de argumento moral y este contenido de la justicia del derecho. Esa pregunta que yo hacía dentro de otra clase con respecto a qué hacemos cuando nos encontramos ante una norma que es injusta o qué hacemos cuando consideramos que la aplicación de una norma determinada no es justa. Este ejemplo, estas consideraciones que yo les digo con respecto a qué hago cuando hay una norma que no es justa, qué puedo hacer yo cuando me encuentro ante una norma no justa, porque si nosotros lo vemos desde el punto del positivismo jurídico, yo tendría que decir en cuanto una norma ha cumplido con todo el proceso de redacción de una determinada norma, yo entiendo entonces que esta norma es justa y no me cuestiono el valor o contenido de esa norma. Ahora, nosotros podemos pensar que dentro de los marcos normativos nacionales de los diversos estados, muchas veces nos hemos encontrado ante normas que eran abiertamente injustas, pero que habiendo obedecido, que fueron creadas objetivamente en virtud de un sistema que determinaba una norma. Por pensar un ejemplo, nosotras las mujeres en Chile hace no más de 100 años podemos votar. No era justo que no pudiéramos votar y no pudiéramos elegir a nuestros gobernantes hace 100 años. Sin embargo, en ese momento nadie se lo preguntó, recién cuando empezó el movimiento de las feministas y a exigir su participación en votar, ¿no? Y eventualmente a poder ser elegidas en un cargo público. Entonces ahí como nosotros nos vamos preguntando o nos podemos preguntar este contenido de una norma. Es decir, yo puedo tener una norma que haya cumplido con una estructura, que haya cumplido con la forma en que debe dictarse una norma, y eso no la hace en sí misma justa, ¿no? Entonces nosotros nos podemos preguntar sobre la justicia de una norma, y así también pensar, otro ejemplo, en el caso de Estados Unidos, existían normas hasta los años 70 y 80 de separación de la población norteamericana entre personas consideradas como blancas y personas consideradas negras. Eso también es una norma que en su momento nosotros podríamos considerar abiertamente injusta y cumplió con toda la normativa y sin embargo era una norma que nosotros podíamos cuestionar. Para que nos vayamos preguntando y vayamos viendo, sin siquiera que consideremos las diversas normas que se crearon en el tiempo de dictadura, tanto en Chile como en todas las dictaduras latinoamericanas que ocurrieron en los años 70, 80 y los 90, que ya nos encontramos volviendo a democracia, ¿no? También todo tipo de normativa ahí podríamos haber encontrado diversos ejemplos de normas que cumplían con las reglas que se estaban dando en esta situación extraordinaria en la que nosotros nos encontramos. Y es ahí
donde nosotros como profesionales del derecho, como personas que trabajamos el derecho, como abogadas, como abogados debemos preguntarnos, cuando estamos ejerciendo nuestra labor, si una norma que nosotros estamos obedeciendo es éticamente justa, o si yo puedo realmente obedecer esa norma, o en mi labor está cuestionarme el ejercicio, cuestionarme si yo debo obedecer esa norma, o qué otros pasos yo puedo tomar, ¿no?, para tratar de mejorar la situación injusta en que nosotros nos encontramos actualmente. Esa sería nuestra función desde el punto de vista de la deontología jurídica, que es lo que nosotros estamos revisando en estas clases. Es así entonces, y aquí les reitero lo que habíamos conversado recién, que nuestra labor, viéndolo como en estos aspectos, nosotros como cualquier jurista, es decir, una persona que se desempeña en el derecho, ha de realizar siempre una interpretación, una labor interpretativa del derecho, y esto es uno de los principales argumentos que se emplea en estos principios del derecho, los cuales si nosotros nos atendemos a Dworkin, que probablemente muchos de ustedes lo tienen que haber visto en Filosofía del Derecho o en Introducción al Derecho, ha señalado mantienen un contenido moral, el que juega un papel fundamental a la hora de pensar y operar con el derecho. Otro ejemplo, y es un muy buen ejemplo para el día de hoy, que es el 10 de septiembre, ¿no?, y que nosotros sabemos el alto contenido que tiene para nosotros y el alto... este momento es un momento muy complejo para nosotros los chilenos y las chilenas. El 10 de septiembre, un día antes del 11 de septiembre del 73, un momento de quiebre institucional sumamente fuerte, de muchas violaciones a los derechos humanos que al día de hoy nadie podría negar, y el sufrimiento de muchos chilenas y chilenos, y de hecho la expulsión de muchos chilenos y chilenas, y el proceso que continúa del año 73, la dictadura militar, la instauración de un gobierno de facto, también significó para Chile una crisis económica en los años 80 y que no tuviéramos relaciones con la mayoría de los estados porque cortaron relaciones con nosotros por las circunstancias que nos encontrábamos de abuso a los derechos de nuestros ciudadanos y ciudadanas, sin pensar también cómo se persiguió a muchos de chilenos y chilenas que se encontraban en el extranjero, como el caso de Orlando Letelier, que murió en Estados Unidos junto con una ciudadana norteamericana por una orden dada por funcionarios chilenos, ¿no? Entonces estamos hablando de otro ejemplo, que es el mismo ejemplo que yo les daba dentro de la primera clase, que teníamos y que está grabada en la plataforma, que es esta idea de los derechos humanos. La idea de los derechos humanos y la regulación de los derechos humanos, probablemente ustedes lo saben, porque creo que tienen un electivo, un ramo sobre derechos humanos, y sé que probablemente en Derecho Internacional Público se los tienen que haber mencionado por la importancia que tienen en la realidad que yo les mencionaba de este último tiempo. Y piensen que también cuando nosotros hablamos del desarrollo de la protección a los derechos humanos en el mundo, es relativamente nuevo y se originó o recién lo pensó el derecho cuando nos encontramos ante situaciones de abusos tan terribles de los derechos que se presentaron en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Fue allí cuando las diversas naciones reunidas empiezan a considerar la creación o el reconocimiento de estos derechos que están por sobre otros derechos, ¿no?, que son estos derechos humanos, que nunca debieran ser transgredidos ni siquiera cuando nos encontramos en situaciones como situaciones de guerra. Cuando nosotros hablamos de estos derechos humanos, nosotros podemos calificarlo, y lo califica también el autor que estoy ocupando yo ahora para hacerles clase, como la nueva moral en el derecho. Entonces, ahora bien, hoy la reflexión sobre el derecho incluye la incorporación de ciertos criterios morales, y en su ejercicio profesional nosotros debemos trabajar en diversos criterios éticos. La pregunta entonces que nosotros nos debiéramos hacer es, ¿qué profesional del derecho será el que mejor esté atento y observe en una forma más puntual estos criterios de justicia? ¿El profesional del derecho al que nada le importa la ética profesional, o aquel que se encuentra comprometido con un conjunto de principios deontológicos que lo hagan ser y parecer un jurista excelente? Esta última parece ser la respuesta más obvia, es decir, que nosotros no seamos ese jurista, esa persona que se somete a un sistema que aduce objetivo de derechos, donde no se cuestiona la justicia de este sistema, sino que solo busca sacarle provecho y no busca tampoco modificarlo ni busca mejorarlo, ¿no?
Entonces, ni busca participar en una mejora de este sistema. Entonces, nosotros nos encontramos ante este conjunto de principios deontológicos que me dan una guía. Nosotros veíamos en las clases anteriores que en nuestra regulación actual, a nivel nacional, nosotros no tenemos un instrumento que me indique con precisión cuáles serían estos principios deontológicos y me indica cuáles serían los deberes éticos que tenemos como abogadas y abogados en el ejercicio de nuestra profesión. El único como instrumento que tenemos y que se ha ocupado en algunos fallos de la Corte Suprema es este código de ética que tiene el Colegio de Abogados y Abogadas AG, que incorpora algunas nociones que nosotros podríamos ocupar sobre cómo debemos incorporarnos sobre el secreto profesional, cómo debemos comportarnos, cómo debemos respetar cierta información que recibimos en nuestra relación cliente-abogado, etcétera, abogada. Ahora, ese código, si bien puede ser un ejemplo, y entendiendo que cuando hablamos del Colegio de Abogados AG, como cualquier otro de asociación gremial, no, actualmente no existe una obligación de que nosotros nos asociemos obligatoriamente, e incluso en la clase de ayer, algunos de sus compañeros conversábamos sobre si sería conveniente que se nos obligara a colegiarnos para poder titularnos, como ocurría en un principio, o cuando empezaron los colegios de profesiones, estas asociaciones gremiales, ¿no? Donde para yo poder ejercer una determinada función, yo tenía que estar colegiada en este determinado colegio de abogados y de abogadas. Nosotros nos podríamos preguntar sobre la utilidad de esto. Entonces, si sabemos que dentro de lo que es el sistema actual y sabemos también que dentro de lo que entendemos como el derecho, ya no podemos pensarlo desde un punto de vista absolutamente objetivo, sino que tenemos que también incorporar estos valores subjetivos, estos contenidos morales, por la misma crisis de sistema en la que nosotros nos encontramos. Entonces nosotros tenemos que pensar siempre en nuestro ejercicio independiente de la existencia de este código o de cualquier otra normativa que pudiera reglamentarnos, nosotros saber que en el ejercicio de nuestra profesión siempre va a estar incorporada esta serie de principios que durante este semestre vamos a ir estudiando, vamos a ir dilucidando, para que nosotros seamos esta opción B de esta jurista comprometida con un conjunto de principios deontológicos que lo hagan ser y parecer un jurista excelente. O sea, no exclusivamente un ejecutor del derecho, que es lo que hemos conversado y discutido y criticado en las clases anteriores, ¿no? Y que veíamos dentro del primer ejemplo, y siempre vamos a buscar no ser este personaje Aurelio que nosotros veíamos en la primera clase. Es ahí donde en la actualidad o en la doctrina internacional, porque también tanto nacional, a pesar que nacionalmente todavía es un tema que le falta mucho por desarrollarse, pero desde el punto de vista internacional hemos vuelto a este concepto de la deontología jurídica y una verdadera rehabilitación de este concepto y una reincorporación de este concepto de los valores éticos y valores de carácter subjetivos en el ejercicio del derecho. Y es así donde nosotros encontramos que en estos argumentos que nosotros hemos revisado hasta ahora como un tema esencial para la formación del buen profesional, de la buena profesional del derecho, de la buena abogado, del buen juez, de la buena notario, de la buena fiscal, etcétera. Esta ética jurídica, la deontología jurídica o la ética profesional que nosotros aplicamos al ejercicio del derecho. Entonces, de este modo, independiente que nosotros tengamos un código profesional, independiente de la normativa que se cree o se vaya modificando, en el ejercicio que nosotros hacemos de nuestra profesión, siempre van a estar incorporados estos valores, ¿no? Y siempre van a estar incorporados esta labor de intérprete del derecho que debemos ejercer tanto las abogadas como los abogados. Es así como nosotros tenemos que comprender entonces dentro de este concepto de la deontología jurídica, él considera que cada profesión, que es algo que conversábamos ayer, nosotros debemos entenderla como una actividad personal que se ejercita tanto para beneficio personal como social, que es algo que nosotros hemos estado conversando en todas estas clases. Supone entonces una serie de conocimientos especializados para quien los posee. Eso es lo que entendemos por deontología de cualquier profesión. Es decir, nosotros ejercemos una actividad personal que se ejercita para nuestro beneficio, pero también para un beneficio social. Y este beneficio personal y social solo se obtiene una vez que ustedes obtienen esta serie de conocimientos especializados que se obtienen cuando nosotros venimos a clases, cuando conversamos con los profesores, cuando estudiamos los textos que se nos envían, porque lo hacemos
entendiendo que nosotros no estamos estudiando para obtener un papel que nos va a validar como abogadas, como abogados, o en este caso licenciados en ciencias jurídicas y sociales en mi caso, desconozco si ustedes son también y sociales, y eventualmente cumplir con los requisitos para obtener un título de la Corte Suprema, sino que tenga también este valor y saber que yo estoy estudiando derecho, yo estoy aprendiendo derecho, porque entiendo que quiero aprender derecho, me interesa, porque me interesa defender los derechos y terceros que no se pueden defender a sí mismos, o en su caso, me interesa debidamente ejercer como jueza, me interesa debidamente ejercer como fiscal, me interesa debidamente ejercer como defensora, no por un tema utilitario únicamente de lo que yo eventualmente pueda recibir monetariamente por esta recompensa personal que yo puedo obtener de yo ser abogado o abogada, sino también pensar en el beneficio y costo social que tiene mi profesión. Cuando yo asumo ese costo, cuando yo entiendo esa responsabilidad, entonces entiendo la responsabilidad que tiene estudiar derecho, aprender derecho y efectivamente adquirir estos conocimientos. Porque cuando yo no entiendo este peso que tiene estudiar el derecho, cualquier otra profesión, pero nosotros estamos viéndolo desde el punto de vista del derecho, entonces para nosotros se vuelve como algo absolutamente utilitario, y que es uno de los defectos de este positivismo jurídico, donde lo único que nos interesa es obtener un certificado que nos valida de que uno tiene una determinada profesión, y sin importarle verdaderamente si sabe algo de derecho, con la gravedad que eso tiene para el caso de nuestra profesión, que nosotros trabajamos defendiendo los intereses de un tercero, ¿no? En general, dependiendo de cuál sea nuestro ejercicio en particular, pero eso es lo que nosotros hacemos en general. Entonces, nosotros tenemos que entender ese peso cuando decidimos estudiar esta carrera. No nos volvamos ese triste ejemplo de alguien que solo busca cumplir como con determinadas etapas, no pretende estudiar y pretende obtener una validación escrita de... Porque a todo esto, aunque tengamos la validación, si no cumplimos con todos estos pasos anteriores y si verdaderamente no nos dedicamos a entender el derecho, si verdaderamente no nos dedicamos a conocer y entender este valor que tiene la profesión que nosotros escogimos, entonces tampoco vamos a ejercer. Vamos a tener un título que nos valida para poder ejercerlo, pero no lo vamos a conocer. Vamos a ser como una especie de charlatanes del derecho, que yo espero que nunca ocurra, que ojalá siempre trabajemos, sea de la profesión que sea, este es un consejo para todas las profesiones, pero especialmente para la que ejercemos nosotros, ¿no? En esta idea, y entendiendo a cabalidad la deontología, entendiendo esta responsabilidad moral y ética que nosotros tenemos en el ejercicio y en el estudio del derecho, es que nosotros sabemos que tenemos que adquirir estos saberes a través de esta capacitación y que deben usarse con miras al bien de la comunidad y estar supeditados o limitados a una serie de normas. Cuando hablamos de una serie de normas y entendiendo este nuevo concepto del derecho, cuando hablamos de serie de normas nos referimos tanto a normas escritas como a normas consuetudinarias. Cuando hablamos de normas consuetudinarias, estamos hablando de normas que se derivan de la costumbre. Cuando nosotros hablamos de la costumbre, que es una definición que probablemente ustedes conocen desde el primer año de la carrera, pero que se la reitero, cuando hablamos de costumbre estamos hablando de esta repetición constante y uniforme de una determinada conducta que se obedece pensando, o se respeta pensando que se obedece un imperativo jurídico. Eso es lo que nosotros entendemos por este concepto de costumbre, y el derecho consuetudinario es el derecho que se deriva de estos usos y prácticas de un determinado grupo de personas que las obedecen creyendo obedecer un imperativo jurídico, entendiendo entonces el imperativo jurídico como algo que va más allá de lo que nosotros conocemos desde el punto de vista del derecho objetivo, y sino como un imperativo jurídico cuando nosotros entendemos el derecho ya no solo como aquel derecho que se encuentra redactado en una determinada normativa, sino como algo mucho más relevante, ¿no? Que es lo que nosotros hemos estado revisando hasta este punto. En esta idea nosotros encontramos como estas tres series de normas que vinculan a este profesional con tres entidades. Entonces, ¿cuáles relaciones van a tener ustedes como profesionales del derecho? Por una parte, con la persona o institución que lo contrata o la contrata, confiando en su capacidad técnica y ética. Además, la relación que ustedes van a tener con el gremio de profesionales que esperan de ustedes una actuación diligente y sobre todo moral para el prestigio de esta misma profesión. Y por último, yo diría una de las más importantes, con la sociedad
que mantiene la esperanza que su desempeño profesional contribuya a este bien común social. Así nosotros podemos señalar que la deontología, entendida en estos términos sumamente amplios, sería aquella disciplina encargada de establecer la naturaleza, fin y sobre todo los límites en los que se deben causar nuestra actividad profesional. Estos límites no son más que deberes, principios o virtudes a los que nosotros debemos sujetarnos cuando realicemos cualquier profesión. En esta línea nosotros encontramos lo que nos dice el profesor Rafael Gómez Pérez, quien define la deontología como el conjunto de normas, tanto morales como jurídicas, consuetudinarias o escritas, que regulan el ejercicio de una tarea profesional. En esta misma línea, otro autor, el profesor Francisco Daniel Vázquez Guerrero, ha señalado que cualquier deontología establece el campo de licitud del ejercicio profesional al menos en dos ámbitos, uno interno y otro externo, y cuando hablamos de este límite de carácter interno, nos advierte como profesionales de la extralimitación de su actividad hacia lo ilícito, en tanto que el segundo límite establecería una defensa de lo profesional frente a intromisiones exteriores cuyo origen estaría en los poderes fácticos del sistema. Finalmente, otra autora, que es la profesora Ángela Aparici, señala que actualmente la deontología remite fundamentalmente al estudio de los deberes que surgen en el desempeño de profesionales que se consideren de interés público y requieren un vínculo con el cliente o paciente. Recuerden que la deontología no es exclusivamente de los abogados, sino también de otras profesiones, y que se ejercen en régimen de monopolio, porque exigen estar en posesión de este título que yo les mencionaba hace un rato, y de forma liberal, estableciendo a continuación que la deontología se enfrenta así desde la perspectiva de las exigencias éticas objetivas radicadas en la dignidad de la persona y en los fines de su profesión con los problemas humanos. Es así como, cuando este tema de la dignidad de la persona, también desde el año 2019, desde antes, ¿no? Pero probablemente escuchamos mucho el término de la dignidad de la persona, de la dignidad de las y los chilenos, y en todo este proceso desde octubre del 2019 hasta ahora, que incluso en Santiago se llamó un lugar donde existían grandes movilizaciones de personas, como la Plaza de la Dignidad. Este tema de la dignidad de la persona debiera ser uno de esos principios que nosotros siempre debiéramos tener presentes como un principio y fin de nuestra profesión con estos problemas humanos, y que también se relaciona con este concepto, de este nuevo concepto de la ética, este nuevo concepto de la moralidad, que son los derechos humanos como un sistema internacional o los derechos humanos como un tema transversal a la educación del derecho, como un tema transversal a nuestro ejercicio profesional. Entonces, si nosotros lo vemos desde ese punto, entonces, ¿cuál es nuestra labor desde el punto de vista de los derechos humanos? ¿Cuál es nuestra labor como abogadas y abogados desde el punto de vista de la dignidad de la persona? Y cómo nosotros ejercemos nuestra profesión obedeciendo o teniendo en cuenta estos principios. Si nosotros referimos la deontología a lo que es la profesión jurídica, nosotros nos podemos preguntar qué es la deontología jurídica, y esta es la aplicación al terreno de las profesiones de los criterios éticos o morales, y nosotros tendríamos que decir entonces que la deontología jurídica es justamente la aplicación de estos deberes, principios, reglas y virtudes morales aplicadas al ámbito del derecho. Y sería aquel entonces conjunto de reglas, principios, virtudes morales que han de regir la conducta de los profesionales y de las profesionales del derecho. Esta labor consistirá en la calificación del trabajo de todo profesional del derecho en sus aspectos de bueno y malo. La deontología jurídica, señala un autor que es Guillermo Toranzo, establece reglas para que los miembros de la misma profesión la desempeñen con dignidad y elevación moral. Y hoy día vamos a ver algunas características de estas normas deontológicas o de estas normas en general y principios que nosotros estamos conversando debieran estar presentes en el ejercicio de la profesión jurídica. Y cuando nosotros hablamos de la deontología, nosotros tenemos que detenernos en estos aspectos de la materia que no se han abordado tanto con respecto a estas normas deontológicas y cómo se refleja la vinculación entre el derecho y la moral, que es lo que estábamos conversando al principio de esta clase y que hemos conversado también desde el principio de las clases de deontología jurídica, de cómo se conecta este tema con de la ética, de la moral y la deontología.
La primera norma que nosotros encontramos de deontología jurídica refleja con toda claridad esta relación entre la moral y el derecho, es decir, a través de esta se evidencia que existe una necesaria vinculación entre la moral y el derecho, o esta moral y lo jurídico, que era lo que, si nosotros lo vemos desde el punto de vista del sistema objetivo del derecho o la interpretación objetiva del derecho, algo que nosotros no podíamos conseguir porque a este valor ético, a este valor moral del derecho se le producía todo un cuestionamiento con respecto a cuando nosotros le dábamos este valor subjetivo a la norma. Como señala Aparici, que es esta autora que estamos mencionando constantemente a través del trabajo que estamos hablando ahora de deontología jurídica, nos dice, los distintos profesionales son y han sido conscientes de que toda actividad posee una dimensión personal y por lo tanto debe realizarse dentro de unos parámetros de moralidad cuya infracción, con independencia de la existencia de sanciones, implica una desvalorización de la misma. Y es ahí donde nosotros nos preguntamos si las normas deontológicas son siempre normas morales. Ahora bien, una de las preguntas que nosotros debemos aclarar es si esto ocurre, ¿no? Si nosotros podemos entender entonces de esta especial conexión entre lo jurídico y lo moral, que toda norma deontológica entonces es exclusivamente de carácter moral. Como lo ha señalado López Guzmán y Aparici Millares, puede ser que en su desarrollo y en su concretización normativos, las reglas deontológicas adopten características de otros sistemas normativos, por ejemplo, las normas de usos sociales. Para enfatizar esta idea, Aparici, esta autora, siguiendo a Lega, ha sostenido que el contenido y la naturaleza de las normas deontológicas no se agotan en este ámbito de la ética, como tampoco nosotros podríamos correctamente afirmar que estas normas tengan un carácter exclusivamente moral. Las normas deontológicas presentan en algunos casos claros puntos de contacto con los usos sociales, ya que surgen como pautas, prácticas o reglas de comportamiento que adquieren obligatoriedad por la presión social. Probablemente ustedes estudiaron cuando estaban revisando también en Introducción al Derecho, en el que estaban conociendo sobre derecho, estas normas sociales o por qué nosotros respetamos las normas sociales, donde las normas sociales nosotros no las respetamos porque exista en sí mismo un cuerpo normativo que regule o me indica que yo deba respetar las normas sociales. Sin embargo, nosotros como miembros de la sociedad o por partícipes de un grupo social, nosotros respetamos esas normas y las cumplimos en el día a día, sin que quizá exista otra sanción que no sea la sanción de reproche o rechazo del resto de los miembros de la comunidad social. Esta sanción, se dice que incluso en las normas deontológicas, nosotros incluso podríamos pensar también que se podrían ser similares en cuanto a su respeto a esta presión social, esta presión de nuestro gremio, la presión de quienes ejercemos el derecho, la presión de la sociedad en general en cómo nosotros ejercemos este ejercicio de la labor profesional de abogado a abogado. Entonces nosotros respetaríamos este comportamiento determinado, respetándolos con esta similitud de las normas sociales, por el rechazo que puede producir el que nosotros no respetemos estos principios y normas morales en el ejercicio de nuestra profesión. En esta idea, si nosotros pensamos o podemos hacer un símil entre la norma deontológica con el respeto a la norma moral, nos podríamos preguntar si las normas deontológicas o que regulan el ejercicio profesional de los abogados y de las abogadas siempre debieran ser consensuadas, es decir, que siempre debiera existir un acuerdo entre los miembros de una determinada asociación o en este caso entre los miembros de esta profesión abogado-abogada. Un riesgo que nosotros igualmente debemos tomar distancia es el hecho de pensar que las normas de la deontología jurídica pueden ser exclusivamente consensuadas o pactadas. Es verdad que algunas normas deontológicas surgen del producto de este acuerdo que han llegado los distintos miembros de un gremio determinado, como sería el caso del Código de Ética, en el caso de la Asociación de Abogadas y Abogados AGE a nivel nacional, pero existen otras normas que generalmente son las que se dan contenido y vigencia a las anteriores, que son de carácter objetivo y no modificable. O sea, nosotros no toda norma deontológica jurídica, no toda norma y principio que regula el ejercicio profesional de las abogadas y de los abogados, en sí mismo es consensuada. O sea, no siempre va a ser porque nosotros estemos de acuerdo con esa determinada norma o porque nos autorregulemos y estemos de acuerdo en generar esa norma.
Existen otros principios, como por ejemplo el principio del respeto a la dignidad humana o el principio del respeto a los derechos humanos, que exceden a la posibilidad de acuerdo de un determinado gremio o a la posibilidad de acuerdo entre los distintos miembros que ejercemos esta profesión jurídica o que ejercemos la labor como abogados. Por eso muchas veces este contenido de este tipo de normas difiere de este sentir y opinión mayoritaria. En la deontología jurídica no se puede confundir la moral profesional objetiva con la moral positiva. O sea, que nosotros tenemos este valor objetivo de lo que nosotros debemos obedecer como principios que rigen nuestra conducta como abogadas y abogados, con solamente la moral que se encuentra redactada o escrita, o sea, que nosotros entendiéramos, por ejemplo, si es que el código de ética de esta asociación de abogados a nivel nacional tuviera valor para todos los abogados y abogadas en Chile, abogadas y abogados en Chile, nosotros entendiéramos que eso sería como nuestro único criterio moral o nuestro único criterio de comportamiento jurídico. De lo que nosotros hemos señalado entonces hasta este punto, nosotros podemos decir entonces que la deontología jurídica cumple con dos objetivos bien determinados. Por una parte, perfecciona al ser humano como profesional, al indicarle la acción concreta que debe poner en práctica, y por otra, le dan cierta certeza y seguridad de que el resto de sus colegas de profesión actuarán del mismo modo, es decir, que nosotros va a ser parte de lo que nosotros ejercemos, entender que siempre vamos a actuar de acuerdo a esta deontología jurídica. En un principio, lo que hemos revisado hasta ahora, y no es el único criterio, pero es el que estamos ocupando como ejemplo en las primeras clases, con respecto a este criterio de la dignidad humana y el respeto a los derechos humanos. Nosotros entendemos entonces que todo abogado y abogada en el ejercicio de su profesión contiene este concepto de la dignidad humana y de respeto a los derechos humanos. Y es ahí donde se produce la discusión especialmente interesante para nuestro sistema actual sobre la validez de estos códigos deontológicos o estos códigos de ética de los colegios profesionales y si estos códigos pueden ocuparse como regla general para todas las y los abogados, o si el contenido que contienen estos códigos de ética sería la única normativa que nosotros debemos respetar. O sea, si nosotros tuviéramos este código de ética, que su última modificación fue en el 2011, si nosotros entendiéramos que ese es el único texto que nos regula, que regula nuestra conducta, ¿sería válido? Por ejemplo, si en ese código de ética no existe ninguna mención con respecto a la dignidad humana, si no existe ninguna mención con respecto al respeto a los derechos humanos, que es la primera regla que nosotros estamos revisando como contenido deontológico del ejercicio de la profesión jurídica. Podríamos decir que como no está en el código de ética, y estamos en el ejemplo pensando que tuviera validez para todas las y los abogados, si no estuviera este contenido de dignidad y de derechos humanos, nosotros podríamos decir entonces que nosotros no estamos obligados por ese contenido. O con respecto con lo que conversábamos con respecto a esta norma jurídica objetiva o esta norma que es injusta. ¿Yo puedo preguntarme sobre la justicia o injusticia de una norma? Sí, sí puedo preguntarme. Puedo preguntarme sobre la justicia y injusticia de una norma y la actitud que yo voy a tomar sobre esa determinada norma basado en esta nueva forma de entender el derecho, donde nuestra perspectiva como juristas, nuestra perspectiva como abogadas y abogados es una labor interpretativa del derecho, y esta interpretación del derecho obedece a estos principios deontológicos del ejercicio de la profesión. Así que esa es la clase de hoy, espero que la puedan ver en algún momento y nos vemos luego del receso. Adiós.